les prometo tener una sesión que probablemente les sea muy significativa en el ámbito sobre todo profesional y académico, porque les voy a dar algunas pautas que no se suelen detallar en lo que es diplomados, porque hay una visión completa de lo que implica derechos humanos. ¿Correcto? Por eso comencemos, por favor, permítame un ratito y confírmame, mi querido Riger, si es que ya tenemos la visualización de nuestro PowerPoint. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se suele tomar en cuenta respecto a lo que es derechos humanos? Hay un gran error, un gran vacío que por regla general no se suele analizar muy bien en el ámbito, ¿qué cosa? De la definición conceptual. Por regla general se suelen confundir derechos humanos con derechos fundamentales, se suelen confundir con el contexto de derechos naturales. Y en realidad existe una visión muy complicada de lo que implica derechos humanos. ¿Correcto? Por eso es que cuando nosotros tenemos que entender esta perspectiva de derechos humanos, tenemos que entender de dos niveles, ¿correcto? Uno es respecto de su historia y de cómo es que se va a desarrollar y de cómo es que se va a percibir esta perspectiva de análisis, sobre todo para poder, ¿qué cosa? Configurar su propia naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta en esta formulación que va a ser muy útil en el ámbito de su historia? Esa la vamos a desarrollar después. ¿Por qué? Porque después también vamos a tener que analizar su ámbito respecto de su contenido material. Y su contenido material tiene que ver, ¿qué cosa? Con diferentes elementos sumamente especiales. ¿Por qué? Porque recuerden que ya en el ámbito de su propia naturaleza jurídica vamos a poder evaluar varios patrones de referencia. Y comencemos con detallarlos para que vean el porqué de esta importancia. En primer lugar, señores, y se podrán dar cuenta de esto, que los derechos humanos tienen una categoría, por regla general, bien conocida y bien percibida por literalmente toda la doctrina. No existe confusión, ni tampoco existe una mayor vinculación hacia otros elementos conceptuales. ¿Por qué? Porque se entiende que los derechos humanos son universales. ¿Qué implica esto, señores? Son aprobadas por los países en el ámbito del derecho internacional. Por lo tanto, esa primera condición y esa primera categoría es sumamente esencial, ¿correcto? ¿Por qué? Porque además estos derechos humanos son, ¿qué cosa? Indivisibles. ¿Qué significa que sean indivisibles? Significa que no pueden, ¿qué cosa? Generarse posibles fracciones o posibles criterios de evaluación que pudieran desnaturalizarla. Por lo tanto, son indivisibles en esencia porque van a tener, ¿qué cosa? Una complementación entre sí. ¿Por qué, señores? Porque son además derechos humanos que van a tener un carácter, ¿qué cosa? Progresivo. ¿Por qué? Porque no solamente tienen una condición innata que está dentro de los derechos naturales, sino que además van a tener una proyección sumamente especial. Son derechos inalienables. ¿Qué significa que sean inalienables? No están sujetos ni a evaluación por parte de los estados, ni tampoco por parte de disposición respecto a las personas, ¿correcto? Por lo tanto, tienen un valor absolutamente referencial y sumamente muy objetivo. En función de esta condición, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Adicional, señores, son derechos humanos que van a tener, ¿qué cosa? Un carácter muy especial, porque están, ¿qué cosa? Sujetos a una condición basada en la dignidad. En otras palabras, los derechos humanos están vinculados a la naturaleza de la persona. ¿Respecto de qué? De la dignidad. Entonces, son elementos materiales que nos permiten detallar muchos criterios positivos que van a ser, ¿qué cosa? Interpretados de forma muy coherente, ¿correcto? Y no solamente van a estar estos, son inalienables, progresivos, van a tener, ¿qué cosa? Una condición de imprescriptibilidad. ¿Por qué? Porque no están sujetos a ningún tipo de evaluación
que eventualmente pudiera, ¿qué cosa? Restringir su contenido o su alcance. ¿Correcto? Entonces, asumamos que estos derechos humanos van a tener una categoría muy especial, ¿correcto? Y que va a determinar entonces su condición referencial. A ver, vamos a ponerlo por acá. Entonces, van a tener una condición, ¿qué cosa? De referencia demasiado significativa para lo que implica una condición especial, ¿correcto? Son además derechos intrínsecos, son derechos interdependientes, indivisibles, ¿correcto? Son interdependientes y además, ¿qué cosas? Están vinculados entre sí, son imprescriptibles, creo que ya lo pusimos, no está. Derechos humanos son imprescriptibles, ¿correcto? Están basados en una condición que puede contener eventualmente un ámbito de desarrollo posterior, ¿correcto? Son la referencia más cotidiana respecto de lo que implica. Pero ahora esto siempre ha provocado un elemento muy particular. ¿Por qué? Porque en este ámbito, ¿qué es lo que ha sucedido? Mucha gente no conoce el desarrollo de su historia, en particular porque su criterio de desarrollo y funcionalidad están determinados, ¿qué cosa? Por valores totalmente diferentes al ámbito de su naturaleza jurídica, ¿correcto? Entonces, su naturaleza jurídica es totalmente diferente al contexto histórico. Por eso es que es muy especial entender esto. ¿De dónde es que provienen los derechos naturales? Señores, hay dos tradiciones en el ámbito de su estudio, ¿correcto? Uno de ellos es en la filosofía griega, ¿correcto? Principalmente por algunos pensadores. Comencemos con el primero. Sócrates, a través de la mayéutica, a través del diálogo, ¿correcto? Desarrolló y entendió una cosa. El hombre es diferente a la naturaleza y es diferente a los dioses. Por lo tanto, ¿qué es lo que implica? Que evidentemente el hombre tiene que buscar, ¿qué cosa? Su propia autonomía. Y quien desarrolló mejor esto fue Aristóteles, quien enfatizó, ¿qué cosa? Que el hombre debe buscar su felicidad. ¿Por qué menciona el concepto de la felicidad? Porque es sumamente importante, porque ese concepto de felicidad, ¿correcto? Es un antecedente objetivo a los derechos humanos, por varias razones. Miren, 1551, en la Junta de Valladolid, que no se suele estudiar en el contexto universal, ¿correcto? ¿Qué es lo que dijo Juan Ginés de Sepúlveda, correcto? Que fue debatido y que fue contradicho por Fray Bartolomé de las Casas. Los indígenas en América, porque ya se había descubierto América 60 años atrás, eran humanos. Y ese elemento evidentemente está basado en ¿qué cosa? En la teología de Santo Tomás de Aquino, ¿correcto? Y Santo Tomás de Aquino, con la escuela escolástica, desarrollaba estos criterios. Pero hay un elemento previo. 1215, con la Carta Magna, ¿correcto? Se concedía a la persona el derecho a la propiedad, porque con el derecho a la propiedad era posible acceder a la felicidad. Por eso, señores, en 1767, en la Constitución de Estados Unidos, que recién se hizo formal 10 años después, correcto, por una cuestión de la federación, también se volvió a detallar qué cosa, que las personas debían buscar su felicidad. Es más, eso está inclusive en la moneda de $1 en Estados Unidos. ¿Qué otro elemento es significativo? Señores, en 1789, correcto, ¿qué es lo que se generó? ¿Qué es lo que, a ver, 1777. ¿Qué es lo que se generó? La Revolución Francesa. Y con la Revolución Francesa está la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que detallan que el hombre debe buscar su felicidad. Por eso que es importantísimo el concepto de felicidad
desde la perspectiva de los griegos, ¿correcto? Pero el segundo antecedente, que es mucho más objetivo con respecto a nosotros, proviene, ¿qué cosa? De la escuela escolástica, ¿correcto? Y esta escuela escolástica especialmente es la de España, con la escuela de Salamanca. ¿Por qué? Porque ahí está Santo Tomás, que enfatiza, ¿qué cosa? Los derechos naturales. ¿Y qué es lo que dice Santo Tomás? Tomando en cuenta lo que dijo Sócrates, lo que dijo Aristóteles y lo que dijeron los jurisconsultos romanos. Señores, las personas, ¿correcto? Son hijos de Dios. Y Dios, y Dios no podría aceptar que a sus hijos se les trate con una condición inferior, ¿correcto? ¿Y cuál es esa condición inferior? La ley humana. Porque encima de la ley humana está la ley divina, ¿correcto? Por eso es que es muy importante entender este concepto histórico. Pero recuerden, este concepto histórico además permitirá definir muchos elementos que van a ser sumamente importantes, no solamente respecto a lo que implica derechos humanos. Lamentablemente, en el contexto de nuestra universalidad, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar muchísimos hechos históricos, ¿correcto? Que van a ir configurando paulatinamente esta idea de universalidad de la norma. ¿Por qué? Porque recuerden que no siempre pudo ser, ¿qué cosa? Escrita esta universalidad, motivo por el cual vamos a poder establecer, ¿qué cosa? Algunos criterios que van a ser sumamente importantes, ¿correcto? Y lo vamos a detallar en este sentido. A ver, vamos a ver si es que lo detallamos en este sentido. ¿Por qué va a ser útil entonces explicar esta idea de una universalidad, sobre todo para poder comprender la dinámica en la cual se fueron generando? Por un elemento vinculado a la ley, ¿correcto? Y esto tiene muchísimo que ver, ¿qué cosa? Con nuestro sistema jurídico, ¿correcto? Los derechos humanos, por tanto, exigen y requieren conocer justamente la naturaleza de nuestro sistema jurídico. Y el sistema jurídico es sumamente referencial porque recuerden que la ley tiene que tener una condición de referencia. Entonces, evidentemente vamos a hacer una mención y una consideración, ¿qué cosa? A un factor que nosotros consideramos, ¿qué cosa? En una perspectiva absolutamente occidental. No vamos a analizar el contexto ni andino, ni eventualmente musulmán, ni tampoco el contexto anglosajón. Nos vamos a centrar en el ámbito jurídico que nosotros conocemos mejor. ¿Y cuál es el que conocemos mejor? El sistema jurídico occidental, ¿correcto? Y el sistema jurídico occidental entonces nos permite, ¿qué cosa? Detallar algunas líneas bastante especiales, sobre todo para poder identificar su denominación. Entonces, nuestra denominación parte de un sistema jurídico romano, a ver, ya se me cortó, romano, y luego vamos a ir detallando el resto de categorías, ¿correcto? ¿Por qué vamos a comenzar con la perspectiva del derecho romano? Principalmente porque esta visión, ¿correcto?, va a lograr ser complementaria con justamente otra categoría que va a ser muy rica en el ámbito histórico, ¿correcto? Entonces, van a haber 4 elementos que van a matizar, que van a configurar, ¿qué cosa? El desarrollo de nuestro sistema jurídico. El primero de ellos, evidentemente, es ¿qué cosa? El derecho en Roma, ¿correcto? Derecho romano. Y por eso se denomina así. Pero muchos dirán, ¿y cuál es la característica entonces que tenemos que enfatizar en este derecho romano? Bueno, primero, entender que el sistema jurídico es una construcción constante. Nada se creó en un solo día. Roma no se hizo en un día, como se dice, ¿correcto? Pero recuerden que en este sistema, que en esta valoración, ¿correcto?, lo que vamos a entender dentro del derecho romano es mucho más que una perspectiva, ¿qué cosa? Vinculada al ámbito de su origen por gentilicio. No, no asuman que el derecho romano es porque se creó en Roma. Todas las civilizaciones siempre han tenido sistemas normativos, ¿correcto? Y acá lo voy a detallar. El sistema normativo romano que desarrolló la costumbre
y las reglas, que hoy se llaman principios jurídicos, ¿correcto? Permitió, ¿qué cosa? La construcción de un sistema, de un modelo jurídico sobre la cual, ¿correcto? El sistema normativo romano, costumbres y reglas, construyó un modelo de Estado donde la ley era superior al poder político. Por eso se llama romano, ¿correcto? Porque solo a través de este sistema la ley respeta y valora a la costumbre, por eso es que nunca hay una ley que vaya contra la costumbre, y sobre esa base se permite, ¿qué cosa? Se permite el desarrollo de la jurisprudencia, que es el principal servicio público que tiene un Estado, ¿correcto? Por eso que surge el concepto de derecho romano para poder dar una categoría mucho más ideal y mucho más próxima a lo objetivo, porque estamos analizando un contexto de historia, ¿correcto? Segundo, ¿por qué se denomina germánico? Probablemente muchos no entiendan esta concepción, pero es porque principalmente los germanos adoptaron usos, en sus usos cotidianos la perspectiva de valorar como iguales a la mujer del hombre. ¿Correcto? Esto también provocó, ¿qué cosa? Que los plebeyos sean considerados iguales que los nobles. ¿Correcto? Los pobladores sean considerados iguales que los nobles. ¿Por qué? Porque las tribus germanas eran bélicas. Y como son bélicos, tienen que tener gente, tienen que tener población. Por eso es que se desarrolló el concepto de mayoría de población. Ahora, para muchos que eventualmente consideren que esto es un elemento que de repente puede ser cuestionado, yo les digo, los tribus germánicas en el tiempo, literal, 10 siglos después, provocaron el desarrollo de los vikingos, ¿correcto? Porque tienen ese antecedente. Y los vikingos valoraron mucho ¿a quién? A las valquirias, a las mujeres. Evidentemente con las salvedades del caso, que no se trata de qué cosa, una igualdad material como el día de hoy que vivimos, no. Pero esa perspectiva de valorar a la mujer como parte muy importante en la sociedad es de los germánicos, no es nuestra, ¿correcto? No es occidental. No es que después de la Revolución Francesa se pensó en los derechos de la mujer, no. Esto es una perspectiva sumamente antigua, ¿correcto? Entonces, sobre esa base ya vamos a tener una consideración posterior. ¿Cuál es esa consideración posterior en el tercer nivel? Nuestro sistema jurídico va a tener mucho del derecho canónico. Y el derecho canónico aporta dos elementos fundamentales en el ámbito de nuestra ley. Primero, señores, aporta el concepto y valor del dogma. Derecho dogmático. De ahí. ¿Por qué? Porque la ley asume una condición, ¿qué cosa? Superior, que no necesita una acreditación. Y el segundo valor muy significativo, ¿cuál va a ser? Señores, los derechos naturales. La escuela escolástica que les acabo de explicar, ¿correcto? Por eso es que el derecho canónico es le podemos detallar una condición muy particular. Y finalmente, el último elemento que configura nuestro sistema jurídico es ¿qué cosa? El francés. Principalmente porque en 1804 se promulga el Código Civil francés. Para muchos civilistas siempre se dice que el derecho civil es la madre del derecho. Error. Ni siquiera es la bisnieta, es la tataranieta del sistema jurídico. ¿Por qué? Porque cuando Jean Domat, 100 años antes de Napoleón Bonaparte, estructuró la idea de una cadena de fuentes normativas,
se generó lo que Adolf Merkel en 1940, correcto, 1940, cree la pirámide que normalmente todo el mundo le dice que es de Kelsen. Entonces, cuando ustedes estén en una capacitación, en una clase de posgrado y le digan la pirámide de Kelsen, señores, no le crean, esa persona es absolutamente una persona que no conoce de derechos humanos y que en su vida ha leído un libro en términos de evolución del derecho como sistema jurídico. ¿Por qué? Porque el nivel de su fundamentación es totalmente equivocado. ¿Correcto? Por eso es que nuestro sistema jurídico se denomina romano, germánico, canónico, francés, no civil law. ¿Correcto? Ese es inclusive un anglicismo, ni siquiera era romano, un anglicismo del siglo XVIII. ¿Correcto? Entonces, para que puedan entender su verdadera perspectiva. Pero esto, ¿por qué va a ser importante? Porque recuerden que el sistema jurídico tiene muchísima de importancia respecto de la humanidad. ¿Y qué pasó en este sentido, señores? Vamos a encontrar nuevamente 4 elementos referenciales que van a provocar, ¿qué cosa? Un mejor estudio de su configuración en la actualidad. ¿Correcto? Y vamos a tomar en cuenta, en primer lugar, uno de los elementos muy importantes en el concepto de lo que es, ¿qué cosa? El desarrollo de los derechos humanos, debido sobre todo a la perspectiva, ¿qué cosa? De lo que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial fue sumamente importante? Porque evidenció lo que hasta entonces se llamaba el delito sin nombre. Ese delito sin nombre fue acuñado por Churchill como, ¿qué cosa? El genocidio. ¿Correcto? A partir de ese momento se observó este criterio sumamente referencial. Y bueno, acá vamos a tratar de ponerlo por acá mejor para poder detallarlo. ¿Y por qué fue sumamente importante? Porque los crímenes de los nazis y de los japoneses, principalmente en el ámbito de la desaparición de comunidades enteras, judíos, filipinos, eventualmente del sudeste asiático, correcto, gitanos, rusos. Los rusos murieron 28 millones de rusos, los judíos fueron solo 6. Entonces, no estoy diciendo que no sean importantes, estoy diciendo que el número es muy referencial. ¿Y esto qué provocó? Provocó el desarrollo del juicio de Nuremberg y el juicio de Tokio. Y aunque parezca increíble en este contexto, el principio de legalidad provocó la necesidad de analizar el alcance de la filosofía. ¿Qué cosa? La filosofía que detallaba una categoría jurídica. ¿Cuál fue? Señores, el positivismo. ¿Y qué es lo que decía el positivismo? El positivismo detalla la importancia de la ley que regulaba todo, inclusive antes de ser ejecutado un hecho. Entonces, cuando quisieron juzgar a los nazis y a los japoneses, les dijeron, un momentito, ¿cómo van a juzgar si no existe una ley previa? Y por eso es que se tuvo que volver a recurrir, ¿qué cosa? A la filosofía de los derechos naturales. ¿Correcto? Porque los derechos naturales nunca habían tenido tanta importancia. Y por eso es que la felicidad pasó a ser estructurada como la dignidad. ¿Correcto? ¿De quién? De la persona. Porque tiene un antecedente, porque evidentemente se generan condiciones sumamente especiales en las cuales se detalla literal todo este proceso de evolución, ¿correcto? Por eso es que los derechos naturales se valieron, ¿qué cosa? Se valió del derecho canónico, ¿correcto? Sobre el cual se estructuró el fundamento, pero principalmente permitió, ¿qué cosa?
el concepto filosófico desde Sócrates y Aristóteles, ¿correcto? Esto evidentemente permitió inclusive que para el 1610 el juez Clerk, correcto, en Inglaterra se emita un fallo muy importante. ¿Cuál? El primer fallo que hizo control constitucional de la ley. ¿Dónde? En Inglaterra. Entonces, en ese momento, estamos hablando en 1610, correcto, con el caso Bunhams, correcto, un juez británico, un juez inglés detalló: ninguna ley, por más que sea emitida por el Parlamento, puede violar los valores de una comunidad, ¿correcto? Al no poder aceptarse eso, es viable que se pueda determinar su nulidad. El primer juicio de constitucionalidad no fue el caso Marshall con el contexto del juez, con el juez, se me fue el nombre, Marshall, en el caso Madison and Marbury, correcto, en 1803. No, fue literal muchísimo tiempo antes. Por eso es que para 1945, cuando se crea la ONU, ahí recién se acepta la necesidad de establecer un mecanismo formal para que todos los países respeten una misma norma internacional. Entonces, tomando en cuenta el principio de John Locke, correcto, de la teoría contractualista, se crea, ¿qué cosa? Un sistema universal normativo. Por eso que acá surge, ¿qué cosa? La estratificación de los elementos que ahora vamos a describir, principalmente porque en 1948, en noviembre, se establece la primera generación de derechos humanos, que luego es tomada en cuenta principalmente por una cuestión de división a nivel pedagógico, no porque existe una categorización, no, es una condición pedagógica nada más, y que por eso es importante. Muchos dirán: doctor, entonces usted está haciendo referencia al contrato social que detalló ¿quién? Rousseau. Rousseau pirateó a John Locke. Para quienes eventualmente quieran conocer un poquito más, la filosofía de los ilustrados franceses fue una copia del postulado de Locke, porque además se basaban también en los postulados de Thomas Hobbes, que analizó el Leviatán, y también del concepto del imperativo categórico de Kant, sobre la cual se construye el concepto de ciudadanía. ¿Correcto? ¿Por qué es importante entonces la ilustración francesa? Principalmente por el desarrollo posterior a lo que hicieron con el concepto de soberanía. Por ejemplo, Sieyès sustentó el concepto de lo que es el tercer estado. Rousseau y Montesquieu sustentó el concepto de la soberanía a favor de la población. Eso ya es importante. Pero respecto a la teoría filosófica y la relación de la población con el Estado, literal, señores, eso es una copia de John Locke, ¿correcto? Y ustedes se van a poder dar cuenta de esto si es que tienen a bien leer las lecturas de John Locke. Pero muy bien, ya tomando en cuenta entonces este antecedente preliminar, comencemos a detallar nuestro sistema, ¿correcto? Recuerden, el positivismo de Kelsen hasta la Segunda Guerra Mundial era el elemento referencial, pero nos permite decir: el sistema normativo no puede reconocer todo. Por eso es que, por ejemplo, si es que alguien es un poquito curioso, se dará cuenta que la luna le pertenece a un chileno, ¿no? A un chileno la registró, era una cuestión de viveza, igual que como hicieron con el pisco. Pero ¿por qué es importante detallar esto? Por un elemento muy referencial. Cuando Estados Unidos llegó a alunizar en la luna, correcto, el presidente pidió permiso al propietario de la luna, correcto. Entonces se darán cuenta que en ese interín Richard Nixon le pidió el permiso a este ciudadano chileno para alunizar. Un tema de respeto, correcto, por un tema derivado del positivismo. Y esto es sumamente importante porque don Genaro, que es el que registró la luna como su propiedad, provocó pues un defecto en el sistema. Y eso es lo que detalla el positivismo. El positivismo no puede regular todo, porque van a surgir situaciones
que probablemente sean, ¿qué cosa? Muy interesantes en los próximos tiempos. Por ejemplo, como lo que quiere plantear esta mujer, que dice que es la dueña del sol, correcto, y quiere cobrarle al mundo por su uso. Realmente una tontería, pero recuerden que lo que no está prohibido por la ley es qué cosa aceptado. Bajo ese criterio es que se asumen pues estas condiciones totalmente absurdas. Entonces, cuando la señora quiso plantear esto, ¿qué es lo que le planteó la mayor parte de la gente? Como el sol es tuyo, bueno, te demando a ti por indemnización. ¿Por qué? Porque el cáncer a la piel me la provoca tu propiedad. Ahí dejó de insistir porque evidentemente se iba a meter en un lío mayor porque era imposible que pudiera asumir. Y además, en España también la demandaron porque le dijeron, si tú eres la propietaria del sol, correcto, y el sol llega a estaciones de invierno, evidentemente no va a generar, ¿qué cosa? La suficiente calefacción a nivel, ¿qué cosa? De energía solar que está tratando de transformar el mundo porque ya los temas de producción de derivados del petróleo y del gas evidentemente contaminan. ¿Correcto? Entonces surge una serie de situaciones bastante referenciales y que nos van a permitir decir qué cosa, que la tecnología evidentemente cuestiona muchísimo el positivismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden evaluar. Por eso en nuestra Constitución, en el artículo 3, correcto, detallamos estos elementos. Dígame, doctor Víctor Muñoz. Por Doctor favor. Víctor Muñoz, ¿está activo su audio? Doctor Víctor. Sí, buenas noches. Ahí está. Sí. Buenas noches, doctor Manuel, buenas noches con todos. Doctor, una pregunta media rara, pero me interesa hacerlo. Cuando usted dice que el chileno registró la luna a su favor o como su propiedad y esta señora también lo intentó hacer y aparentemente muestra documentos, mi pregunta va a los entes registradores, ¿no? Porque una cosa es que la persona quiera decir que es dueño de la luna del sol y otra cosa es que se lo registre. O sea, porque para registrarlo, ¿qué institución le otorgó esos registros? ¿A Bueno, nivel nacional, internacional? en Chile, a ver, el tema de los registros de patentes, el tema de los registros recién se genera recién desde 1987 en adelante, ¿correcto? Las patentes van a tener una mayor notoriedad a partir de 1990 en adelante en el mundo, muy a pesar de que en Estados Unidos desde 1800 tiene un registro muy sólido, ¿correcto? Pero en 1967, en Chile, no existían esos mecanismos. Por eso es que pudieron registrar en 1975 el pisco y por eso es que en 1967 pudieron registrar, ¿qué cosa? A la luna, ¿correcto? Acuérdense que esto ya es cuestión de criollada, ¿no? Evidentemente, a ver, a los chinos ni les importa un cacahuate esto porque sencillamente ya han ido a la luna, han explorado, los rusos igual, no les importa. Estados Unidos lo hizo por una cuestión de respeto, para que no se asuma una cuestión extrovertida y por eso. Pero es más allá de lo anecdótico. Chile jamás podría proteger el derecho de ese ciudadano, por ejemplo, cuando ya se exista colonización de la luna. Es una cuestión así. Recuérdese que en el ámbito del positivismo, eso puede estar en un documento, en el papel. Por eso que surge la famosísima frase, no, papel aguanta todo. ¿Correcto? Pero no va a tener el nivel de tutela. Además, recién a partir del año 2000 y esto 2010, gracias a las acciones de minería espacial, ¿correcto? Es que existe una legislación a nivel de Naciones Unidas con respecto a lo que surge en el ámbito internacional, perdón, en el ámbito de la estratosfera. Esto es fuera de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, China, Europa, India ya tienen planes de hacer minería espacial. Y eso no está normado en el planeta. ¿Correcto? Pero a ver, controla pues a esos países cuando manden sus expediciones al ámbito del espacio. Va a ser sumamente complicado. Y es lo mismo que se presentó, ¿qué cosa? En la década de los años 90 con respecto a la telefonía. Acuérdense que no existía ningún mecanismo. Es más, en esa época, el que llamaba también pagaba el uso del servicio. La tecnología va evolucionando
y eso evidentemente genera un contraste con el ámbito de la ley, ¿correcto? Pero estas referencias entonces nos permite iniciar literalmente lo que nosotros estábamos detallando, ¿correcto? ¿Y cómo logramos ejecutar este criterio de referencias que evidentemente para el ámbito nuestro va a ser muy importante? Bueno, con el concepto de los derechos naturales, ¿correcto? ¿Y por qué va a ser importante el concepto de los derechos naturales? Volvemos a repasar todo lo que hicimos, pero principalmente porque el concepto de felicidad tiene antecedentes sumamente significativos, ¿correcto? Por ejemplo, acá vamos a tener la Junta de Valladolid en 1551, la Carta Magna, ¿correcto? La Constitución de Estados Unidos, y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1789. Entonces son elementos muy importantes que nos permiten generar una idea base de lo que implica el concepto preliminar de derechos naturales. Pero recuerden, sobre esa base hay un antecedente filosófico, histórico, sumamente denso, ¿correcto? Recuerden que para 1492 no existía ni se aprobaba la esclavitud. En Europa feudal no hubo esclavos. Recién a partir de la Junta de Valladolid es que se dijo, los indígenas son humanos, pero los negros no. Surge entonces una condición, una perspectiva que evidentemente desnaturaliza su propio objetivo, por eso que no se acepta a la controversia de Valladolid como un elemento argumentativo muy válido para lo que es derechos naturales, porque evidentemente generó un contraste negativo, ¿correcto? Y de esta base de derechos naturales es que surge, para 1948, el concepto de derechos humanos, ¿correcto? Tomando en cuenta los antecedentes normativos que les estoy indicando, pero principalmente porque, al igual que el contrato social, se genera una comunidad internacional sobre la cual la persona, en términos del contrato social, en términos de la teoría contractualista, la persona crea comunidad y la comunidad crea Estado. En el ámbito internacional, los países crean una comunidad internacional que generaron las Naciones Unidas. ¿Y eso qué provoca? Provoca una condición de sinalagma, ¿qué cosa? Muy significativa. ¿Qué cosa es un sinalagma constitucional? Vamos a detallarlo por acá, ¿correcto? Porque a veces suele ser sumamente especial la comprensión de estos valores. Fíjense, al igual que lo detallado en el ámbito de lo que es teoría contractualista, ¿correcto? Vamos a asumir que un país va a desarrollar, ¿qué cosa? Una perspectiva muy particular, ¿correcto? Y ese país, junto con otra comunidad de países, van a crear una comunidad internacional. Muy bien, esa creación, esa condición de generación de esta comunidad internacional, evidentemente se va a basar, ¿qué cosa? En un elemento que para todos va a ser sumamente conocido. ¿Cuál? Señores, la costumbre. Recuerden que la costumbre en el ámbito del derecho internacional es sumamente especial, ¿correcto? Entonces, los países, sobre la base de la costumbre, ¿qué es lo que van a hacer? Van a generar una referencia preliminar en la que se generen comunidades internacionales. En diferentes niveles, señores. Por ejemplo, a nivel de bloque regional, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, el Pacto Andino, tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos Mercosur, la Unión Europea, ¿correcto? Pero también, ¿qué cosa? Sobre la base principal de tener un sistema interamericano de derechos humanos. Sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué es de donde sale la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Correcto? Esto en el ámbito comparado también se registra en otras latitudes. Por ejemplo, está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y van a existir otros bloques regionales que van a ser sumamente importantes. Por ejemplo, lo que ejecuta la OIT, por ejemplo, lo que ejecuta probablemente, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, eventualmente también lo que desarrolle, por ejemplo, otro organismo internacional que suele tener
muchísima actividad económica, política y eventualmente comercial. A ver, la Organización Mundial de Salud, la OMS, correcto. Esto es lo que normalmente las comunidades internacionales van generando. Por ello es que cuando ya se establecen estos mecanismos, es que se van a generar, ¿qué cosa? Los documentos de valor internacional. Y eso es sumamente importante de detallar. ¿Por qué? Porque no solamente se trata, ¿qué cosa? De normas que van a tener una denominación. Señores, tenemos que considerar otro valor. No todo es tratado internacional, no todo es, ¿qué cosa? Un convenio internacional. Hay categorías, ¿correcto? Y esta denominación entonces inicial, que nos permite borrar esto, ¿correcto? Va a provocar una referencia muy significativa. Los países, en función de su soberanía, ¿correcto?, van a generar categorías de relación y de vinculación entre ellos. Por eso es que va a ser sumamente representativo el que se cree esta comunidad de naciones. ¿Por qué? Porque evidentemente ya surge un nuevo valor. Y ese nuevo valor es absolutamente referencial. ¿Por qué? Porque los países ceden una condición previa. ¿Cuál va a ser esa condición previa, señores? El concepto de soberanía. ¿Por qué van a ceder ese concepto de soberanía? Principalmente para efectos de garantizar, ¿qué cosa? Un sistema de protección y de necesidades mutuas. ¿Correcto? Recuerden que las comunidades siempre tienen un valor de autoprotección. ¿Para qué cosa entonces? Para acceder a beneficios comunes. ¿Cuál es? Seguridad. Por eso es que los estados firman tratados internacionales, ¿correcto? ¿Por qué? Porque junto con esta condición de búsqueda de soberanía, va a trasladar, ¿qué cosa? Un valor sumamente referencial. ¿Cuál? El concepto de legitimidad y el concepto de legalidad. ¿A quién? A las Naciones Unidas. Por eso es que es sumamente importante entender, ¿qué cosa? Cómo surge este contexto. Y eso no es otra cosa más que el desarrollo de lo que es el valor especial del tratado internacional. ¿Correcto? Sobre esta base, entonces, por soberanía se genera legitimidad de Naciones Unidas y por el concepto de seguridad es que también se establece el valor de legalidad. Por ello es que se genera el contrapeso. ¿Correcto? Y estos dos elementos, como van a ser equivalentes, provocan lo que en términos de teoría constitucional es, ¿qué cosa? El sinalagma constitucional. ¿Correcto? ¿Por qué este sinalagma entonces constitucional resulta sumamente especial? Señores, el sinalagma constitucional aportado por Habermas, ¿correcto?, detalla lo siguiente. Las partes no son iguales, pero las partes son equivalentes. Y en esa condición de equivalencia, ¿correcto?, se va a generar un valor sumamente importante que va a ser válido para todo el planeta. ¿Cuál? Señores, la paz mundial. Algo que es equivalente a lo que nosotros, en términos internos en nuestro contrato social, se llama, ¿qué cosa? Democracia, gobernabilidad. ¿Correcto? Por eso es que a partir de este momento Naciones Unidas y el país no son iguales, son equivalentes. Y esa condición de equivalencia evidentemente busca respetar, ¿qué cosa? Un valor absolutamente referencial. ¿Cuál es el valor que se busca respetar, señores? Vamos a ver si es que logramos generar el cambio. ¿Correcto? ¿Qué es lo que se busca respetar? Principalmente el valor de la ley sobre derechos humanos, los tratados internacionales. ¿Correcto? Y esos tratados internacionales, ¿por qué van a ser muy especiales y muy garantizados? Porque justamente, y en función de esa condición, va a ser posible, ¿qué cosa? Por ejemplo, lo que hoy por hoy se llama Corte Penal Internacional, que proviene, ¿qué cosa? Del Pacto de Roma, ¿correcto? De 1960, sobre la cual no es posible aceptar ni validar acciones de intervención militar en cualquier planeta, en cualquier parte del planeta, como tampoco es posible violar los derechos de las personas
Porque existe un sistema internacional que lo va a prohibir. Correcto. Este sistema, entonces, a nivel de sin alarma constitucional, nos permite avanzar a otro paso. ¿Cuál? La materialización justamente de estos derechos humanos sobre la base de la condición de soberanía de los estados que la van a regular para efectos de poder generarla. Por eso es que en 1948 se genera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿correcto? 1966 se genera el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En particular porque a partir de ese momento se quiebra una tradición histórica milenaria por medio del cual el hombre, que está basado en una individualidad, se asume como un ser social. Un ser porque vive en familia y porque vive en comunidad. Y a partir de 1970, ojo, 1970, pero con mayor énfasis en 1982, ¿correcto? Se comienzan a generar convenios. ¿Qué significan los convenios? Los convenios son entre países de forma muy puntual y con temas específicos. Por eso que surge en 1989 el Convenio de Derechos del Niño y Adolescente, ¿correcto? El convenio tiene una naturaleza muy distinta, muy diferente a un protocolo, muy diferente a un tratado internacional y muy diferente a una convención, como por ejemplo la Convención Americana de 1969. ¿Correcto? Entonces, sobre esa base, comenzamos a ver un nuevo desarrollo muy particular de algunas normas, principalmente porque a partir de 1970 se quiebra el concepto de la ley. La ley era, bueno, hasta hoy, es abstracta, general, atemporal, vinculante. Abstracta y general, ¿por qué? Porque no puede establecer condiciones particulares ni tampoco puede tener una denominación o un título referencial respecto de algún hecho o de algunas personas, ¿correcto? Es general y es abstracto. ¿Por qué significa vinculante? Porque la ley no puede ser, ¿qué cosa? Sujeta a una evaluación. La ley se aplica y se acabó. Y finalmente la ley es ¿qué cosa? Atemporal. ¿Por qué? Porque promulgada una norma, sea de carácter de derecho internacional, sea de carácter interno, esta tiene vigencia. Por lo tanto, no está sujeta a decir, no, como esa ley no me gusta, no me conviene, no la acepto. No, es vinculante, ¿correcto? Entonces, esos cuatro valores comienzan a ser cuestionados justamente cuando se comienza a tomar en cuenta que el hombre no es solamente el hombre, es un contexto totalmente dinámico. Su condición de familia, su condición social y su condición de integrante de la comunidad ya nos permiten identificar qué cosa, que el individuo ya no puede tener una sola categoría. El individuo también puede tener derechos individuales, derechos colectivos y derechos difusos. Y eso se materializa en 1982 con el Protocolo de Kioto, ¿correcto? ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque comienzan a tomarse en cuenta la perspectiva de mayorías y minorías, principalmente cuando en 1989 se descubre que esta categoría de mayorías y minorías es totalmente disfuncional con la guerra de Kosovo, ¿correcto? Y a partir de ahí cambia y se genera el concepto de vulnerabilidad, porque los conceptos de vulnerabilidad son totalmente producto de este proceso de evolución. ¿Y qué pasó? En 1969 se crea el Pacto de San José de Costa Rica, correcto, con Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 10 años después se materializa, ¿qué cosa? La Convención para eliminar toda forma de discriminación de la mujer. El primer grupo vulnerable que es asumido y reconocido como tal, mujeres, ¿correcto? Para 1989, el convenio OIT 169 con respecto a los pueblos indígenas. Otra comunidad absolutamente identificada en un nivel de vulnerabilidad. Y también se asume, ¿qué cosa? La Comisión de Derechos del Niño y Adolescente. A este interín se tiene que asumir el contexto de lo que significa, ¿qué cosa? Pueblo indígena. Y recuerda que en todas partes del mundo existen pueblos indígenas. En Europa inclusive existen pueblos indígenas. El gran detalle está que los pueblos indígenas no tienen autodeterminación. Entonces, ¿cómo le reconoces una categoría de nación, pero sin la posibilidad de emanciparse? Porque evidentemente quienes forman parte del derecho internacional son los países. Por ello, no se puede reconocer una condición negativa, ¿correcto? Y esto tiene que ser eventualmente evaluado, ¿correcto? Muy bien. Sobre esta base, entonces, entiéndase que
Entonces, entiéndase que ya comenzamos a entender ya no solo la necesidad de defender a un individuo, tenemos que entender una relación con las personas, con la comunidad, con el planeta, ¿correcto? Y esto cambia porque luego comienzan a surgir nuevos elementos normativos, como por ejemplo en el año 2008, el concepto de la tutela de las personas en vulnerabilidad, como por ejemplo el contexto de lo que significa, por ejemplo, los migrantes, como por ejemplo el contexto de lo que implican nuevos grupos muy especiales. Y a partir de este momento entonces surge la necesidad de decir, un momentito, ya lamentablemente ya comenzamos a ver otro patrón de referencias. Bueno, otro patrón de referencias, ¿cómo así se puede materializar esto? Lamentablemente acá surgen una serie de variables y por eso es que comenzamos a necesitar, ¿qué cosa? Una explicación un poquito más amplia. ¿Por qué? Porque surge una primera contradicción en el ámbito teórico. Todos los derechos humanos son derechos fundamentales, pero no todos los derechos fundamentales son derechos humanos. ¿A qué se debe esto? Bueno, para quienes tienen conocimiento en el ámbito del derecho constitucional, se acordarán que en 1978 se crea en España la Constitución de un Estado monárquico, constitucional. ¿Y por qué es importante esta referencia? Porque Franco había gobernado casi 40 años y Franco fue una dictadura brutal, ¿correcto? Por eso la primera artículo de la Constitución española es defender a la nación. ¿Pero qué nación? Si tienen como 7 nacionalidades. Los gallegos, los vascos, los catalanes, los conceptos mucho más importantes. Las naciones, los catalanes, los gallegos, los navarros, tienen diferentes nacionalidades. Tanto es así que los catalanes quieren independizarse. Y por eso es que se mantuvo el artículo primero a nivel de la unidad del país. ¿Correcto? Esa constitución fue pirateada por el Perú en 1970. La constitución peruana de 1971 es una copia de este modelo constitucional. Para quienes dicen que ese modelo constitucional es sumamente importante, pues lamento decirles que en realidad es una copia barata. ¿Correcto? Y es una copia barata porque inclusive contienen errores que no tenemos en el Perú. Solo basta con que las lean. ¿Correcto? Se darán cuenta, oye, en nuestro país no tenemos esto. ¿Para qué? Para que se den cuenta que se copió tal cual el modelo constitucional español. ¿Correcto? Por ello, para lo que es 1978, Gregorio Pérez Barba, un filósofo sumamente importante de la universidad, que bueno, hoy es Carlos III de Madrid, ¿correcto? Inclusive que creó un seminario que antes se llamaba Fray Bartolomé de las Casas, hoy se llama Gregorio Pérez Barba, ¿correcto? Tengo una maestría ahí. Permite detallar qué cosa, que los ciudadanos tienen que tener otro nivel de categoría de defensa. Los estados pueden tener normas y esas normas están, ¿qué cosa?, reguladas en una constitución, pero los estados pueden también violarlas. Por lo tanto, los estados deben tener un rango de normas que las prioricen, que las consideren, ¿qué cosa?, en un rol preponderante. ¿Y eso a cargo de quién? A cargo de sus, ¿qué cosa?, constituyentes. Por eso es que se generó la identificación de los derechos fundamentales. No tienen una categoría histórica antigua. Los derechos fundamentales surgen por España en función de su dictadura preexistente, ¿correcto? Por eso es que los países son los que definen cuáles son sus derechos fundamentales. Y por regla general los derechos fundamentales son derechos humanos, ¿correcto? Porque tienen esa naturaleza. Pero hay un gran detalle. Todos los derechos humanos son fundamentales, pero no todos los derechos fundamentales son derechos humanos, porque los países pueden priorizar algunos elementos que, por ejemplo, no están reconocidos como derecho humano. Ejemplo, el agua potable no es reconocido como un derecho fundamental, ¿correcto? A nivel, ¿qué cosa? Universal, ni es un derecho humano. Ejemplo, el derecho a la verdad tampoco es un derecho, no es un derecho humano, es un derecho fundamental en países como Perú, en países como Guatemala, en países como Colombia, en países como Argentina, ¿correcto? En función de la práctica de la judicialización. ¿Y por qué? Porque ellos desarrollaron un activismo judicial que generó estos derechos, ¿correcto? Por eso es que cuando se analiza la naturaleza de los derechos fundamentales, se toma en cuenta el valor de la dignidad, que es de donde emana literalmente todo.
Pero acá viene una gran diferenciación y esto normalmente no se suele explicar correctamente. ¿Qué es lo que pasa? En el ámbito de los derechos fundamentales surge entonces una división muy significativa. El uso de principios y el uso del metaprincipio. ¿Qué es un principio jurídico, señores? Es algo que se autoaplica, se autoejecuta. Ejemplo, principio de inocencia. ¿Necesita usted evaluar algo? No, se aplica automáticamente. Principio de la doble instancia. ¿Necesita usted algo para poder comprender qué significa? No, se ejecuta inmediatamente. Principio, por ejemplo, de derecho a defensa. ¿Necesita interpretar algo? Se ejecuta en el momento, ¿correcto? Por ejemplo, principio de acceso o gratuidad al sistema de justicia. ¿Necesita evaluar? No, no tiene que tener límites. Pero hay tres valores que son sumamente complicados de tomar en cuenta desde la perspectiva, ¿qué cosa? De acción inmediata. La dignidad. Porque para una persona, por ejemplo, para Miguelito, podrá ser ¿qué cosa? Un elemento A, para Juanito podrá ser el elemento B, y de repente para, Fernandito podría ser el elemento C. Entonces, no se pueden identificar comunes. Les doy un ejemplo muy especial. En la Constitución, los únicos que tienen derecho a un sueldo digno son los jueces. Ni siquiera los fiscales, ¿correcto? Solo los jueces tienen derecho a un sueldo digno. El resto tenemos el derecho a tener un salario, pero no es un salario digno. Claro, muy literal mi interpretación, pero es lo que dice la Constitución. ¿Y por qué se estableció esta categoría? Principalmente para darles una autonomía respecto del Poder Ejecutivo y respecto del Congreso de la República, que son los que le dan el presupuesto. Entonces, la dignidad necesita ser interpretado con algún valor, ¿correcto? Y eso también permite decir que el interés superior del niño puede ser determinado en esta categoría y también el principio de la realidad, correcto, que es un valor absolutamente vinculado al contexto, ¿qué cosa? Del ámbito judicial en lo laboral, ¿correcto? Son tres elementos sumamente importantes que nos permiten considerar que en esta categorización la dignidad necesita un valor. Por eso que surge el concepto del metaprincipio. ¿Por qué meta? Necesitas algo que lo pueda configurar y lo pueda adaptar a la casuística en evaluación. Por ello, entre los derechos fundamentales y la dignidad, se genera una especie de vacío. Y ese vacío es ejecutado ¿por quién? ¿Es desarrollado por quién? Por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la base ¿de qué? Del activismo judicial. Y ese activismo judicial genera una categoría nueva, los derechos personalísimos, ¿correcto? Y esa condición de derechos personalísimos, derivado de un concepto del derecho civil, categoriza entonces, para efectos de poder identificar, 4 derechos que son absolutamente imposibles de limitar. ¿Por qué? Porque la dignidad podría inclusive, ¿qué cosa? Ser evaluada. Por ejemplo, cuando habían contradicciones entre dos derechos que tenían el mismo valor o tenían la misma condición. Ejemplo, el derecho a la vida y de repente, ¿qué cosa? El aborto. Y no porque existe un derecho al aborto, no. Lo que existe es, ¿qué cosa? La posibilidad de sobrevivir a la madre. ¿Por qué? Porque hay fetos que pueden ser inviables, ¿correcto? Y por eso es que es sumamente especial entender esto, como también, por ejemplo, el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, que pueden ser de la misma naturaleza, pero al estar en oposición, tienen que ser ponderados, tienen que ejecutarse un análisis, un balancing en el ámbito de la ponderación de sus valores y de sus efectos. Pero los derechos personalísimos no. Y estos derechos personalísimos son 4. El derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad, el no sufrir tortura y el de la libertad de pensamiento. ¿Por qué? Porque, señores, estos 4 valores, estos 4 derechos, no son, ¿qué cosa? No son, no son considerados en la posibilidad de ser reducidos o interpretados. No. Por ejemplo, ¿a alguien de los presentes le afecta el que yo me llame Manuel? No, ¿sí o no? ¿A alguien le afecta que yo sea peruano? No. ¿Alguien podría aceptar un poco de tortura? No. Si yo me quedo callado, ustedes podrían saber
qué estoy pensando o qué quiero decir? No, no afectan a nadie. No tocan la esfera de otra persona. Y por eso, doctor Víctor, diga. Doctor, levantó la mano, doctor. Doctor Víctor, está activo su audio, doctor Víctor. Adelante. Gracias. Doctor, doctor Manuel, una consulta. Me inquieta lo que usted acaba de decir con el derecho al pensamiento, la libertad de pensamiento. ¿A qué se refiere la libertad de pensamiento exactamente? Entendiendo que se confunde mucho la libertad de pensamiento con el abuso a la libertad de opinión, A ver, ¿cierto? Una la cosa es libertad, pensar y no, no, otra es cosa es diferente. opinar. Permítame todavía terminar, por favor. Entonces, por ejemplo, en la prensa, ¿no? Yo tengo la libertad de pensar, de pensamiento, pero muchas veces se confunde esa libertad de pensamiento con la libertad de expresión, con la libertad de opinión, y entonces se agrede pues el honor y otros derechos del ser humano. ¿Podría entonces usted explicar a qué se refiere exactamente con la libertad de pensamiento, por favor? La libertad de expresión es el acto de emitir una expresión, ¿correcto? Que puede ser buena, puede ser negativa, puede ser eventualmente qué cosa neutra. Pero la libertad de expresión implica emitir una acción, ¿correcto? Una palabra, un pensamiento, lo que fuese. Pero la libertad de pensamiento es muy simple. Si yo me quedo callado, doctor, ¿usted qué va a saber de mí? ¿Mm? ¿Usted podría leerme la mente? No, sí o no. Mientras yo no exteriorice con la libertad de expresión, que es un valor totalmente distinto, es imposible que una persona pueda identificar que yo estoy haciendo algo. Y esto en función de lo que, por ejemplo, se reconoce con la lucha contra el hermano mayor, sobre todo en Estados Unidos. El control previo que pueden hacer los estados respecto de lo que cosa, la difusión de pensamiento a través de la libertad de expresión. Son totalmente autónomos. ¿Correcto? A eso se refiere. Muy bien. Pero esto, ¿de dónde proviene? Esto proviene literalmente de dos sentencias contra el Perú. ¿Correcto? ¿Cuáles son esas sentencias? Señores, esas sentencias son bastante especiales porque las van a reconocer en el caso Baru Sichel contra Perú, ¿correcto? Donde se desarrolla el derecho al nombre y el derecho a la nacionalidad, principalmente para evitar la apatridia, ¿correcto? Y el caso Castillo Petrucci contra Perú, porque ahí se desarrolla el derecho a no ser torturado y a la libertad de pensamiento. Yo no emito nada, sencillamente es imposible que me puedan juzgar por algo, ¿correcto? Me tienen que juzgar por lo que yo emita, porque ahí hay responsabilidad. Si me quedo callado, ¿por qué me van a juzgar? ¿Correcto? Esa es la diferenciación. ¿Y dónde se analiza esto, señores? Esto normalmente se analiza en el ámbito de la evaluación de situaciones muy referenciales, principalmente en el ámbito del debate teórico entre el justnaturalismo y el neoconstitucionalismo. ¿Correcto? Porque recuerden que esto ya es propiamente del debate, ¿qué cosa? Contemporáneo, sobre la cual se desarrolla, ¿qué cosa? El activismo judicial. ¿De parte de quién? Sobre todo a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el justnaturalismo? Normalmente se resiste, ¿qué cosa? A ejecutar acciones de interpretación que puedan configurar un nuevo escenario, cosa que el neoconstitucionalismo sí hace para generar, ¿qué cosa? Muchísimo poder a los jueces ante la ausencia de actividad de parte del legislador. ¿Correcto? Por eso, normalmente, por ejemplo, cuando se evalúan nuevas situaciones, por ejemplo, en el ámbito de la biopiratería, es posible que cosas determinar algunas condiciones que normalmente pueden ser determinadas por los jueces. Por ejemplo, señores, una referencia sumamente sencilla. En el caso 5 pensionistas contra Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hizo autónomo un derecho que estaba inicialmente, ¿qué cosa? No evaluado. Lo que se había evaluado era el derecho al trabajo.
Pero lo que en materia específica se podía tutelar, porque no había sido configurado por la Convención Americana, era ¿qué cosa? El derecho a la pensión. Y el derecho a la pensión es totalmente independiente, pero derivado del derecho al trabajo. No puedes tener derecho a una pensión si no has trabajado. Y eso es producto del activismo judicial, correcto, el derecho a la verdad y otros derechos que evidentemente nos permiten detallar qué cosa, el concepto de que la soberanía del Estado, que es la que creó este sistema interamericano, literalmente también qué cosa, permite una autolimitación de los Estados porque no pueden abusar de sus condiciones en el ámbito de la legalidad y en el ámbito de la legitimidad de sus funciones con respecto al jus imperium. ¿Por qué? Porque ya no existe una norma específica y particular en cada uno de sus estados. No, hoy existe un ámbito mucho más importante que se denomina derechos humanos y que evidentemente garantiza, ¿qué cosa? La necesidad de establecer nuevos mecanismos de evaluación. Y eso, señores, sería eventualmente nuestra clase, quedaría a la atención de las preguntas que pudieran formular con el mayor de los gustos. Excelente, doctor. Estimados participantes, pueden levantar su manito y encantado en poderles darle acceso al audio. Muy bien, tenemos doctor Carlos. Muy buenas noches, está activo su audio. Adelante. Doctor Bermúdez, buenas noches. Hola. Los saludo desde el norte, doctor. La Mucho... ciudad de la amistad, Chiclayo, doctor. Ah, caray. Del arroz con pato. Sí, doctor, le esperamos por acá para irnos a comer un arroz con pato. Sobre Ay, todo doctor, ahí en Lambayeque. no me antoje, que ahorita tengo mucha chamba, no puedo viajar. Doctor, la pregunta que le hacía es decir, en algunos países respetan los derechos humanos, los derechos fundamentales, pero en otros países no se respetan. Entonces, la pregunta que le hago es, estoy entendiendo que para ciertos países se respeta algunos derechos y en otros no. Por ejemplo, en Cuba, ¿no? En estos países, en Venezuela, ¿verdad? Ahora, la pregunta que le hago es decir, entonces no existe una completa soberanía, por ejemplo, también para el Perú, porque tiene convenios como usted manifiesta, con el Pacto de Costa Rica, por ejemplo, en el caso de que ciertas personas con conductas ilícitas cometan violaciones, crímenes, no tienen pena de muerte, ¿verdad? Entonces, existe algunas ventajas como no también, porque esto de acá también, a no haber pena de muerte, el Perú no tiene, como se dice, una auténtica soberanía, se menoscaba, entonces no se puede hacer leyes para buscar la paz social en los países. ¿Qué nos puede decir respecto a esto, doctor? Que no es así. A ver, explícanos. La pena de muerte, correcto, no es que sea una imposición de parte del socialismo, de parte del comunismo, de la onda caviar. No, 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 no. A ver, les explico por qué en el ámbito internacional se buscó eliminar la pena de muerte. Por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. En el ámbito de la política criminal, la pena de muerte fue prohibida por Naciones Unidas principalmente para que a nadie se le ocurra hacer actos equivalentes a los japoneses o los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No tienen otro valor, no tienen un valor ideológico diferente a ese, ¿correcto? Ahora, ¿el Perú puede aplicar pena de muerte? Sí, porque recuerden que en el Pacto de San José de Costa Rica se estableció que quienes para ese momento tenían pena de muerte lo podían aplicar y lo podían mantener siempre y cuando su regulación constitucional lo pueda asimilar. Entonces, para que podamos matar a alguien en el Perú, se necesita que exista guerra internacional. Lo que pasa es que la Constitución del 93 estableció también la posibilidad de aplicar este delito al contexto del terrorismo, cosa que no se puede aplicar, por cierto, porque es inconvencional. Correcto, así que en ese sentido está mal. Ahora, en el ámbito de política criminal, ¿es posible que la pena de muerte pueda solucionar algún problema? Está totalmente demostrado que no. El gran problema de la política criminal es que normalmente es una política represiva, porque ya está demostrado que el derecho penal ni es disuasivo, ni tampoco es preventivo, porque además tampoco valora a la víctima, ¿correcto? Basta con que usted vea en casos de violación sexual, en casos de eventualmente lesiones graves, la víctima recibe, ¿qué cosa? Una mínima compensación respecto a su agresor. Y es más, hoy por hoy,
por política criminal, ¿qué es lo que se asume? Un derecho penal mínimo, un derecho que busca, por ejemplo, ¿qué cosa? La rehabilitación de la sociedad en base al perdón. ¿Qué cosa? La teoría de la justicia restaurativa, que valora más al miserable delincuente que a la propia víctima. Correcto, entonces tenemos que tomar en cuenta muy bien, no podemos llegar a confundir algunos elementos porque eso podría provocar alguna condición. Eventualmente, si es que hemos hablado de platos de comida, es como querer aplicar ¿qué cosa? Muchísimo condimento a un plato solamente para hacerla mucho más efectiva respecto de ese sabor. Y eso, para el que come bien, como un buen chiclayano, correcto, ¿qué podría ser? O que el plato le resulte sumamente salado, o que le resulte sumamente, ¿qué cosa? Imposible de degustar, porque tiene un valor sumamente exagerado en un punto. Eso es lo que no se puede hacer, ¿correcto? Excelente, doctor. Doctor Lincoln, muy buenas noches. Está activo su audio. Doctor Lincoln, está activo su audio. ¿Usted mismo puede activarlo? Buenas noches, Adelante. doctor. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo está, doctor? Doctor Bermúdez, buenas noches. Agradecido por la ponencia. Completamente de acuerdo con usted en el sentido de que pues tenemos como ejemplo China, que impone la pena de muerte, sin embargo sigue existiendo la delincuencia. La política represiva no es el remedio. Creo que, sobre todo en el Perú, de manera integral, el Estado o los que han representado, han venido representando el Estado, no se han preocupado en implementar políticas públicas para una verdadera resocialización y rehabilitación en el campo de la delincuencia. Con esto no estoy subliminalmente romantizando la delincuencia, para nada, en absoluto. Solo que de manera objetiva no se ha implementado las políticas públicas en ese sentido. Más allá de eso, yo quería hacer un comentario sobre el tema entre la libertad de opinión, la libertad de descripción y la libertad de expresión. La libertad de expresión, que hoy en día sobre todo está muy sonado, creo que desde mi punto de vista no debería ser suelto, en el sentido de que cualquier persona no versada en cualquier tema puede opinar. Por ejemplo, yo puedo opinar sin ser religioso, puedo opinar de la Biblia. O una persona que no es médico puede opinar pues de la medicina. Y eso es lo que está ocurriendo con la libertad de expresión. La gente de la farándula pretendiendo dar lecciones de vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la libertad de expresión no debe ser desinformativa o no debería ser tomada a la ligera, sino por personas versadas en su especialidad, como usted en este caso, ¿no? Usted tiene la libertad de expresión desde su conocimiento, no desde el odio, no desde el racismo, no desde la discriminación. Entonces, esa libertad de expresión tiene que tener también sus límites, porque daña honras, reputación y las honras familiares que son irremediables socialmente, ¿no? Más que todo quise hacer un comentario, doctor. Gracias. No, encantado, muchísimas gracias, muy gentil con su apreciación. Excelente, doctor. ¿Tenemos alguna pregunta adicional, estimados participantes? ¿Alguna pregunta adicional? Creo que no. Muy bien, estimados participantes, muchísimas gracias. No, tenemos al doctor Alfredo Alpaca ya para cerrar. Doctor Alfredo, adelante. Doctor Manuel, buenas noches. Hola. Agradecido por su ponencia. Si bien existe la ONU como organización que nos rige en el mundo, ¿por qué estos los demás países no son obligados a respetar los derechos humanos como lo son otros? Pongo el caso de Irán o pongo el caso de Afganistán, ¿no? Donde a las mujeres esto totalmente les cohíben todo. ¿Por qué la ONU no tiene mayor injerencia en ese sentido? Bueno, lo que pasa es que recuerde que en el ámbito en el ámbito internacional es posible detallar algunas condiciones y algunas diferencias entre países. Por ejemplo,
Recuerda que en la época de Bush, en la época de Clinton, era posible, ¿qué cosa? Mandar a asesinar gente. En la época de Trump, en la época de Trump, se ordenó matar a un general iraní, correcto, en su propio país, a través de un misil teledirigido. Entonces la pregunta es, ¿por qué existen estas categorías de países? Bueno, lo que pasa es que en el ámbito del derecho internacional surge una diferenciación entre categorías de países que nos permite, pues, ubicar estas condiciones. Por ejemplo, tenemos a los países que en realidad son totalmente, ¿qué cosa? Independientes de todos. Estados Unidos, Rusia, China. Métase pues con uno de estos tres países. Es absolutamente imposible porque además de tener poder económico, poder político, poder internacional en el ámbito inclusive de infraestructura a nivel atómico, es absolutamente imposible de poder dominarlos. Primero porque son territorios sumamente amplios, porque tienen un poder económico muy significativo y peor aún, forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que puede vetar cualquier condición. Por eso que tampoco pueden sancionar a Rusia a nivel internacional. Por eso que la OTAN está sumamente limitada. Y tienes en la otra perspectiva, porque son 5 categorías, a los países inviables. Como por ejemplo los países que forman parte del Cuerno de África, o tienes Haití, que son países absolutamente tan inviables porque no tienen recursos naturales, porque eventualmente no tienen una estructura sólida a nivel del Estado y su población está enfrascada en guerras civiles que literalmente perjudican todo. En el cuarto nivel tenemos a los países que están en proceso de consolidación de un Estado, pese a tener una historia absolutamente histórica muy antigua, como por ejemplo los países que conformaron la ex Unión, la ex Yugoslavia, como también a los países de Checoslovaquia y eventualmente que ahora es República Checa y República Eslovaca, ¿correcto? Entonces, vas a tener esas categorías. A pesar de que son países con mucha historia, recién están consolidando su condición de estructura interna. Luego tienes a los países en desarrollo, que somos nosotros, y que inclusive tiene 3 categorías muy especiales. Por ejemplo, Brasil, Argentina, México son totalmente diferentes al resto del continente. Y tienes, ¿qué cosa? Los países de Centroamérica, que no pueden compararse con el contexto peruano, ¿correcto? Perú está en el punto medio, porque además en el punto inferior está Bolivia, está eventualmente Ecuador, países con condiciones negativas. Y tienes en el segundo rubro de países a los que conforman el grupo, el G20, principalmente porque son países industrializados, pero que evidentemente dependen de otros países para algunas cosas. Por ejemplo, Alemania puede ser sumamente poderoso, pero Alemania no puede hacer ninguna acción fuera de la OTAN, ni tampoco puede hacerla respecto a Estados Unidos, ni siquiera dentro de Rusia. ¿Correcto? Igual está Inglaterra. Por mucho que se hable del colonialismo británico, son países condicionados a la política internacional. En ese rubro están no solamente los países europeos, ahí también se puede considerar a la India, ahí también se puede considerar a Sudáfrica, Australia, que tienen un poder evidentemente muy amplio, muy importante, Japón, a Canadá, pero que en el contexto internacional, cuando se habla de armas, es evidentemente totalmente distinto a lo que ejecuta Estados Unidos o lo que hace Rusia, lo que hace China, y por eso es que por regla general, el resto de países que forman parte de una esfera totalmente autónoma como Irán, como Afganistán, como lo que sucede pues en el contexto de la India con Pakistán o India con China, evidentemente en este tipo de controversias, por geopolítica no todos los países pueden intervenir, porque no resulta conveniente. Excelente, doctor.